Hola, buen día. Si te dedicas a las ventas o trabajas con muchos clientes, llevar notas de cada uno de ellos o hacer seguimiento no suele ser tan sencillo, con una agenda tradicional, cuaderno, entre otros. Pero existen sistemas como este que te hacen muy fácil el camino. Bueno, vas a entrar a hotspot.com y te vas a registrar. Luego te aparecerá un dashboard como este, un panel, y sencillamente vas a ir a contactos. Entonces en contactos generas un contacto. Vamos a poner cualquier contacto, vamos a crear un contacto aquí. Vamos a poner pedroverde.cl@gmail.com, poner Pedro Verde, y aquí tú vas a poder agregar a varias personas, a varios usuarios. Entonces aquí te va a aparecer una lista, pero en este caso vamos a asignármelo a mí. Bueno, puede dar un error, así que vamos a poner pedroverde.public. Entonces allí está el contacto. Sencillamente aquí pones el estatus. Si es un suscriptor, si es un leak. La mayoría de las veces nosotros podemos ponerlo principalmente en leak. Leak es una persona que mostró interés en nuestro contacto. Ponemos el número, entre otros. O sea, el objetivo del video es mostrar la herramienta. Una vez que tenemos ese contacto, nos aparecerá este menú. Aquí sencillamente vamos a poner notas. Por ejemplo, nos contactó por e-commerce, por un e-commerce. Entonces guardamos esa nota. Adicionalmente, aquí está la fuerza de estos sistemas. Puedes crear tareas y recordatorios. Es muy fácil que se nos olvide contactar a ese prospecto. Si estamos atendiendo 100, 250 clientes por semana, es fácil que se nos pierda. Entonces yo puedo programarlo para 3 días laborables para que llame. E incluso se lo puedo asignar a otra persona de mi equipo que me va a aparecer aquí. Entonces, guardar tarea. Y yo sé que en 3 días me va a recordar a mi correo electrónico. Entonces añado una nota. ¿Qué es lo que pasa cuando está trabajando en equipo? Uno se tiene que ir a los contactos, a las notas y adicionalmente a las tareas. Adicionalmente falta un paso. Nos vamos a ir a ventas. ¿Eso es un negocio o es una cuenta? Aquí, como ven, después voy a enseñar cómo configurar esto, pero va a aparecer un panel. Esto es desde el punto en que es cargado el contacto hasta que está cualificado para la venta, y esto ustedes lo pueden modificar este embudo. Pero vamos a crear un negocio. En el negocio puedes colocar, vamos a colocar Pedro e-commerce. Digamos que ese contacto, ese es el nombre de la compañía. Entonces ponemos cita programada, ponemos todos los datos, cuando cierra, pueden colocar cualquier fecha, el propietario, nuevamente digo, o sea, según la persona que vaya a atender ese negocio. Y aquí sencillamente es importante este paso. Entonces, vamos a buscar en contacto. Entonces en nuestros contactos vamos a poner el correo de esa persona para evitar duplicidad. Entonces ya, sencillamente aquí está. Digamos que llamamos a esa persona, vamos a colocar una nota, vamos a colocar tarea y así lo tenemos. Con contactos podría bastar, pero la idea es tenerlo como negocio porque podemos tener esta funcionalidad. Entonces ya cualificado para la venta, yo lo presenté, y adicionalmente ya cuando nosotros lo puedo poner aquí. Normalmente se usa ganada y cerrada, cerrada y perdida, o recontactar, en espera de cotización, con cotización. Ustedes crean el flujo que ustedes quieran. Ahora se van aquí como último paso porque la idea de esto es trabajar en equipo y llevar un control, evidentemente. Imagínense tener 100 personas aquí que te lleguen notificaciones cuando los tienes que llamar, cuando los tienes que contactar. Es muy, muy útil. Entonces, se pueden ir aquí a configuración, y esta es una cuenta Hotspot. Entonces, ustedes van a ir a usuarios y equipos, y aquí puedo invitar a otra persona. Aquí puedo crear usuario. Y pues vamos a colocar pedromanuel.verde@gmail.com. Entonces esta persona ya podrá trabajar con todo esto y tendrá los mismos derechos y podrá... ok, aquí podemos asignarle un equipo también, si es de ventas, marketing, entre otros. Esta es una herramienta que realmente puede aumentar la productividad exponencialmente de cualquier equipo de ventas, o incluso puedes llevar tus tareas personales, si trabajas con contactos, con clientes, que la mayoría relacionados al área comercial lo hacemos. Bueno, muchas gracias por tu atención, espero que sea de tu utilidad cualquier cosa, no dudes en preguntarme.